Objeto. SCP-433. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Solo se permite una copia de las instrucciones para realizar SCP-433 en todo momento. Asimismo, es posible que los procedimientos completos nunca se incluyan en un documento electrónico, a fin de reducir el riesgo de una brecha de contención. El Dr. Severe y el Dr. han leído cada uno una mitad del documento SCP-433-001. No deberán transcribir o compartir la información contenida con nadie, incluidos ellos mismos, sin la aprobación de O5. En caso de que se filtre información sobre los procedimientos necesarios para SCP-433, se llevará a cabo inmediatamente una campaña de desinformación. Asimismo, todas las instalaciones capaces de producir plutonio-238 deben ser vigiladas de cerca para detectar robos o un incremento en su producción. Anteriormente, todas las pruebas deben realizarse en una cámara sellada con paredes de acero sólido o concreto a un mínimo de 13 metros del centro del ritual. Todo el personal que se encuentre en la cámara de pruebas una vez finalizado el ritual permanecerá en cuarentena durante 2 semanas después de su finalización. Cualquier organismo transferido debe ser puesto en cuarentena y posteriormente estudiado. Véase anexo 433-001. Descripción. SCP-433 es un ritual descrito en el documento SCP-433-001. El ritual, cuando se realiza, resulta en el reemplazo masivo de toda la materia a 11 metros del centro del ritual. Toda la gente, los objetos, el terreno e incluso los gases son aparentemente removidos y reemplazados por materia de origen desconocido. Vea el registro de pruebas 433-031 para detalles sobre los reemplazos de materia. El documento SCP-433-001 está contenido dentro de un gran libro encontrado en Eliminado, Rusia. El libro parece ser un grimorio de rituales, todos escritos en latín. El grimorio fue descubierto abierto en el documento SCP-433-001 junto a un cráter esférico de 22 metros de diámetro. Debido a la extraña naturaleza de las circunstancias que rodearon su descubrimiento, la Fundación confiscó el grimorio y llenó el cráter. Todos los rituales descritos en el grimorio fueron probados. Sin embargo, solo SCP-433 produjo algún resultado. Cabe señalar que la mayoría de los rituales descritos en el grimorio contenían uno o más símbolos desconocidos que no podían ser traducidos. SCP-433 fue uno de los 3 que se pudo traducir. El grimorio en sí mismo está impreso en papel normal y encuadernado en cuero, y no presenta propiedades anómalas. Algunos de los materiales requeridos para SCP-433 incluyen 3 cráneos humanos, estaño, nitrato de potasio, hielo, una bobina de alambre de cobre, plutonio-238. A continuación se incluye el texto traducido que figura en la parte superior del documento SCP-433-001, en el que se describe SCP-433. Si surgiera la necesidad de huir, y te encuentras exhausto de símbolos desconocidos, no desesperes. La danza de símbolos desconocidos te guiará a la seguridad. Advertencia. Incluso los símbolos desconocidos pueden ejecutar la danza de símbolos desconocidos. No los dejes entrar en nuestra casa. Anexo 433-001. Debido a los resultados de la prueba 433-008, y por aprobación de O5 y el Dr. todas las pruebas con SCP-433 han sido suspendidas indefinidamente. Registro de pruebas 433-031. Prueba 433-001. Este fue el primer intento de realizar el ritual descrito en SCP-433. Todas las instrucciones fueron seguidas con precisión por el Dr. y varios investigadores junior. En el registro de vídeo, que desde entonces ha sido destruido, en cuanto se realizó el último paso del ritual, se oye un fuerte estruendo y toda el área ritual, incluyendo al Dr. y sus asistentes, desaparecen. El área fue reemplazada instantáneamente por un gran bloque esférico de piedra. El análisis revela que la piedra está compuesta por granito ordinario, sin anomalías detectables en su composición. Ni el Dr. ni sus asistentes han sido localizados. Por orden de O5,
Todas las pruebas posteriores con SCP-433 deben ser realizadas usando solamente personal clase D. Prueba 433-002. SCP-433 es realizado por personal de clase D. Tras la activación, el área ritual y todos los participantes desaparecen, dejando una porción de tierra de aproximadamente las mismas dimensiones. La tierra era de color morado oscuro, y contenía varias plantas de especies desconocidas. El análisis del aire reveló que al parecer también fue reemplazado. Las muestras de gas tomadas revelaron que las concentraciones de nitrógeno y metano en la habitación se incrementaron en un 5% y 2% respectivamente, mientras que la concentración de oxígeno disminuyó en un 6%. Se cree que las concentraciones reales en el aire reemplazado fueron de una diferencia mayor, pero no es posible determinar con precisión sus valores debido a la mezcla de los gases al finalizar el ritual. Pruebas 433-003, 433-004, 433-005 y 433-006. Se hicieron varios intentos de realizar SCP-433 utilizando procedimientos y elementos ligeramente diferentes de los que se enumeran en el documento 433-001. Prueba 433-003. El plutonio 238 se reemplaza por plutonio 239. Ningún resultado. Prueba 433-004. Se reemplaza el cráneo humano por el cráneo de un orangután. Ningún resultado. Prueba 433-005. El paso 7 es omitido en el ritual. Ningún resultado. Prueba 433-006. Se incluyen individuos, en lugar de en el área ritual. SCP-433 se activa correctamente. El área ritual es removida, pero ninguna materia sólida la reemplaza. En su lugar, toda el área ritual es reemplazada por gas de concentraciones similares a las de la prueba 433-002. Prueba 433-007. Ritual realizado con éxito, siguiendo exactamente los procedimientos descritos en el documento 433-001. El área ritual es reemplazada por una mezcla de arena, agua y sal, similar pero no idéntica en composición al agua del océano. También se presentan varias criaturas de especies desconocidas parecidas a los peces. Las criaturas murieron poco después de aparecer. La disección de las criaturas, a pesar de ser interesante desde un punto de vista biológico, no proporcionó ninguna información útil en cuanto a la naturaleza de SCP-433. Prueba 433-008. Ritual realizado con éxito, siguiendo exactamente los procedimientos descritos en el documento 433-001. Tras la activación, el área ritual fue reemplazada por una media esfera compuesta de una arcilla marrón oscuro. Parada en el centro del círculo había una criatura previamente desconocida, en el presente documento designada SCP-433-1. Aunque de apariencia vagamente humanoide, poseía varias placas de lo que parecía ser quitina cubriendo varias partes de su cuerpo. SCP-433-1 medía aproximadamente 3 metros de altura, con piel grisácea y sin ojos ni boca perceptibles. Durante aproximadamente 6 segundos después de la aparición de SCP-433-1, todo el personal en el área reportó ver vívidamente una rápida sucesión de imágenes, después de lo cual, SCP-433-1 levantó sus brazos y desapareció. Con él, desapareció toda el área que había sido transferida. El área ritual original reapareció con todo el terreno, objetos y participantes. Todos los participantes del ritual, sin excepción, habían sido desmembrados. Piernas, brazos y cabezas fueron separados de sus respectivos cuerpos a través de cortes perfectamente lisos y limpios. También, los datos borrados en el centro del círculo ritual habían sido destruidos. Todo el personal reportó las imágenes de la siguiente manera. Un grupo de humanos desnudos que parecen realizar SCP-433. Un esqueleto humano con un ejemplar SCP-433-1 parado sobre él. Una gran ciudad moderna, que se cree es, eliminado, en ruinas. Datos borrados. El lado nocturno de la Tierra visto desde el espacio. Sin evidencia de luces. Ninguna de las personas afectadas reportó efectos persistentes después de la experiencia.